Bien, voy a tratar de ser lo más breve posible. Y qué lindo esto, todo lo que me ha tocado vivir a mí en este día. Yo tengo 50 años, conocí al Señor a los 20 y siempre el anhelo mío en mi corazón siempre fue buscar a Dios en ayuno, en oración, buscarlo, conocerlo. ¿Cuántos buscan a Dios? A ver, levanten los que buscan a Dios. Y por allá, hace más o menos unos 25 años atrás, tenía el deseo y el anhelo, y yo digo, Señor, dame una oportunidad para hablar a los jóvenes, para poder impartir todo lo que tú me has dado, para poder impartir las manifestaciones de tu Espíritu sobre mi vida, las visiones que he tenido, los encuentros que tuve contigo. Y la verdad que hoy estoy muy agradecido, Señor, y muy contento de estar junto con todos ustedes y poder compartir un poquito este momento tan maravilloso. Y estuve muy atento en lo que han pasado hoy, lo que han hablado, lo que cada canción, cada alabanza de distintos géneros, y a mí me encanta, soy muy abierto en eso. Y hay un muchacho que pasó y habló un poquito sobre la generación que se está levantando. Amén. Y eso me trajo un versículo bíblico en los tiempos de José. Dice la Biblia que después que murió José y toda aquella generación, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y eso es algo impactante lo que te estoy compartiendo en esta noche, antes de ir a lo que Dios me ha hablado para compartirlo, que voy a hablar del llamado. Yo no sé cuántos tienen llamado de Dios en esta noche, pero Dios te va a despertar en esta noche. Dios te va a despertar y algo va a depositar el Espíritu Santo sobre tu vida en esta noche. Algo Dios va a implantar en tu vida en esta noche. Como lo hizo conmigo cuando tenía 20 años. Y yo, cuando Dios me entregó ese versículo que es tan cortito, y dice, pero después de estas cosas se levantó una generación que no conoció a Dios y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová se los entregó a los enemigos. Yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿cómo puede ser que se levante una generación que no conoce al Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser que se levante una generación que los padres vieron la gloria de Dios? Que los padres vieron que el mar se abrió en dos, que los padres vieron milagros sobrenaturales impresionantes, que ellos tenían frío de noche y había una columna de fuego que los calentaba, tenían calor de día y había una nube que los cubría. Y yo decía y le preguntaba a Dios, ¿cómo puede ser que se levante una generación que no conoció al Espíritu Santo? Y sabe que lo que me habló el Señor cuando yo le preguntaba eso, me decía, lo que pasa es que aquella generación no entendió el mover que venía del Espíritu Santo en la nueva generación que entraba. ¿Cuántos me siguen en esta noche? Y lo que estamos viviendo aquí en esta noche, y lo que hemos vivido en esta noche, y cada uno que pasó, y cada uno que cantó de los diferentes géneros, y las danzas, y el rap, y bueno, hip hop, o lo que quiera llamarse, porque hay cosas que no entiendo mucho de nombre, pero todo eso es una nueva generación que se está levantando. Todo eso es Dios lo que está depositando los dones en las personas. Y qué lindo que tener gente como los pastores que hoy conocí de este lugar, y como todos los que estamos aquí en esta noche, que abren el corazón para que la nueva generación sea usada por Dios. Aplaudan al Señor en esta noche. Aplaudan al Señor en esta noche. ¡Den un grito de júbilo! Y quedé impactado porque digo, qué bueno esto, Señor, porque qué lindo ver gente que se va levantando y que tiene sus sueños y que anhela, tiene proyectos, y que Dios los despierta en el poder del Espíritu Santo y le dice, yo quiero usarte para cantar, yo quiero usarte para esto, yo quiero usarte para aquello. No importa que haya gente que se te levante, no importa que haya gente que no lo pueda entender, lo importante es que Dios te entienda.
Lo importante es que estés haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Pablo se fue, hermano. Y hoy voy a hablar un poquito de lo que es el llamado de Dios. Sabiendo un poquito de la generación que no conoció al Espíritu Santo, pero le damos gracias a Dios de que nosotros, y bueno, yo tengo 30 años de cristiano y hay gente que tiene más, que está en este lugar, que están abriendo el corazón y que lo abrieron para que la nueva generación sea usada por Dios. Que ellos mismos puedan decirle a la gente que está afuera, decirle, Dios te ama tal como eres y Dios va a usarte tal como eres. Dios no se fija cómo estás vestido, sino que se fija tu corazón. Aplauda, aplauda, aplauda al Señor. Y voy a hablar de un joven que fue llamado por Dios y nadie creyó en su llamado. No creyó en su llamado los padres, no creyó en su llamado sus hermanos, en sus amigos, nadie creyó en su llamado. Pero había alguien que lo había llamado y que nunca apartó la mirada de esa persona. Se llama Jesús. Jamás apartó la mirada a Dios de la persona a quien llama. Ya conmigo, Dios nunca aparta la mirada de la persona que Él llama. Jamás. Yo conocí al Señor a los 20 años y automáticamente Dios me saca, cuando yo era muy joven, Dios me saca de drogas, me saca de alcohol, me saca de una vida devastada, mis padres separados, mi papá haciendo una vida por un lado, mi mamá haciendo la vida por otro lado, yo con 2 ataques de suicidio, con 12 años me quise tirar bajo el tren, quise cortarme las venas, pero toca que estar al lado de decirle, cuando vos tenés un propósito con Dios, no hay diablo que pueda frenarlo. No hay diablo que lo pueda frenar. No hay principado, no hay potestad, no hay gobernador de las tinieblas que pueda frenar el llamado que Dios tiene para tu vida. Y conocí al Señor a los 20 años. Y conocí al Señor a los 20 años. Y venían los profetas y me decían, Dios te va a usar. Hay un llamado sobre tu vida, Dios te quiere usar, vas a recorrer provincias, vas a recorrer naciones, Dios te va a usar. Y yo decía, Señor, ¿qué me vas a usar si no terminé 7º grado, si no sé prácticamente leer, si soy tartamudo, la droga me dejó tartamudo? Señor, ¿cómo me vas a usar si no tengo seminario, no tengo teología, no tengo nada? Y Dios me decía, no te preocupes por eso, yo te voy a preparar y te voy a usar. Y fueron pasando los años y yo me enamoré de Dios. ¿Cuántos están enamorados del Espíritu Santo? ¿Cuántos están enamorados del Espíritu? ¿Cuántos se quieren enamorar del Espíritu Santo? Con 20 años entré en la iglesia y hasta el día de hoy me acuerdo mi conversión con el Señor. A los 20 años entro con los pelos largos por la cintura, con tachas por todos lados, los pantalones rotos por todos lados, y entro al Señor. Y hoy cuando cantaban el rock se me temblaban las patas porque siempre me gustó AC/DC, Iron Maiden, los Rolling Stones y toda esa clase de música, la renga y todas esas cosas. Y cuando tocaban digo, ay Padre, qué hermoso esto. Pero diga conmigo, para Cristo. Diga conmigo, para Cristo. Y escuche, y cuando entro a los 20 años, mi suegra me lleva, porque en mi testimonio voy a contarle un poquito, voy a robarle un poquito de su tiempo, pero yo cuando conozco a mi esposa venía prácticamente de una cristiana, y yo con tal de salir con ella la acompañaba a la iglesia, porque mi suegra me decía, si vos querés irte con mi hija a bailar, tenés que ir conmigo a la iglesia esta noche. Y yo con mis pelos por la cintura decía, bueno, está bien, y iba y la acompañaba, y entonces no veía la hora que terminara el culto para irme con su hija a bailar. Y me acuerdo bien hasta el día de hoy, diga conmigo, cuando Dios te marca, hasta el día que Él te venga a buscar, te vas a acordar de la marca que puso el Señor en tu vida. Hasta el día de hoy me acuerdo de que estaba en un culto y mi suegra empezó a danzar por todos lados, y yo la toqué a mi esposa, yo con 20 años, pelo largo, un olor a cigarrillo tremendo, 3 paquetes de cigarros por día, y la toco y le digo, para mí que el pastor le paga para que haga todas esas payasadas que está haciendo ahí tu mamá. Pero hermanos, cuando conocí al Espíritu Santo, cuando Dios me bautizó, yo estaba en el dormitorio de mi casa en hojota, pantalón corto y en cuero.
y mi esposa estaba cocinando y eran las 10:30 de la mañana. Dios marcó mi corazón. Yo buscaba al Espíritu Santo y digo, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Tu palabra dice que tú eres real. La palabra dice, cuando yo vine, enviaré el Consolador. Él los guiará a toda justicia, a toda verdad. Yo quiero conocerte. Y me llamaba mucho la atención versículos bíblicos, como cuando Jesús fue presentado en la sinagoga y dice que había un hombre que se llamaba Simeón y el Espíritu Santo reposaba sobre él. Y yo decía, Señor, yo quiero que tú reposes sobre mi vida. La Biblia decía de que Pedro, la sombra sanaba a los enfermos, y yo sabía que era el Espíritu Santo que estaba obrando, y digo, Señor, usame en sanidad de milagros. Y nunca me iba a acordar aquel día de conversión, 10:30 de la mañana. Pongo un cassette de Marcos Witt, cassette, mire de los años que le estoy hablando, cassette de Marcos Witt. La nueva generación no entiende, pero eran unos cassettes de Marcos Witt. Y pongo ese cassette de Marcos Witt y hay una canción que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y cuando pongo en el doble casetera esa canción, pongo las manos así arriba del grabador que tenía y empecé a sentir como una electricidad en todo mi cuerpo. Y empecé a temblar como una hoja. No podía dominar mi cuerpo. No lo podía dominar y temblaba para un lado y temblaba para el otro. Y me agarraron, como dice las Escrituras, los ríos de agua viva, porque dice que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y empecé a temblar por todos lados y vibraba por todos lados. Y me acordaba que el pastor decía, cuando te toque el Espíritu Santo, cuando venga la visita, decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así se nos enseñaba en aquellos años. Y decir gloria a Dios, porque ahí se te van a desatar las lenguas. Y cuando dije gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, se me desataron las lenguas y empecé a hablar en diferentes géneros de lengua. Y mientras estaba hablando en lengua, pensaba y digo, Dios me está bautizando. Y empecé a danzar como mi suegra en el cuarto de mi casa. Aplaudo al Señor en esta noche. Y empecé a danzar, y danzaba como un trompo, y decía, Señor, ¿qué es esto? Y me agarró el gozo del Espíritu Santo, y lloraba, me reía. 2 horas y media me tuvo el Señor en el cuarto de mi dormitorio. Mi suegra vive adelante, y entonces agarré, cuando me bautiza el Espíritu Santo, me calzo la remera y voy corriendo. Eran las 12:30, 1 de la tarde, voy corriendo y le digo a mi suegra, Miriam, me bautizó el Espíritu Santo, y mientras se lo estoy contando empecé a danzar delante de ella. Qué lindo conocer su presencia, qué bonito. Y yo tenía hambre de Dios. Yo no sé cuántos tienen hambre de Dios, pero quiero despertar. El título, el lema de esto es enciende. Quiero que te enciendas en esta noche. Quiero que este testimonio quede marcado en tu espíritu en esta noche. Y que tengas hambre de Dios y que digas, yo también quiero conocer al Espíritu Santo. Y ese bautismo me llevó a los ríos de agua viva. Y digo, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero conocerte. Y vi las Escrituras que Él caminaba, que se presentaba, que hablaba con Pedro, que hablaba con este, que hablaba con aquel, que hablaba con Pablo, que hablaba con Jesús. Y que digo, quiero conocerte. Y tenía una disciplina. Diga conmigo, para conocer al Espíritu Santo tengo que tener una disciplina. Mi disciplina era a las 5 de la mañana levantarme con el reloj, me ponía el despertador y a las 5 de la mañana, 5:15, 5:30 estaba encerrado en el baño. Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, quiero conocerte. En aquellos años me ponía un Walkman con auriculares y ponía adoraciones y estaba postrado delante de la presencia de Dios y decía, yo quiero más, quiero conocerte más. Ven conmigo, hambre de Dios. Hambre de Dios. Hija, una madrugada a las 4:30 de la mañana, antes que suene el despertador, estaba durmiendo del lado del pasillo, porque me tenía que levantar cuando sonaba el despertador para irme al baño a orar.
y me despierto 4:30 de la mañana, estoy abrazando a mi esposa que daba hacia la pared, y cuando miro para la pared veo como un espejo que en realidad no había espejo. Y cuando veo el espejo veo una figura toda blanca en ese espejo. Entonces toco a mi esposa y mi esposa parecía de que era para mí. Me pellizco para ver si era visión o no era visión, qué era lo que me estaba pasando. Nunca había sentido algo así. 4:30 de la mañana. Cuando discierno que estoy viendo una visión y que no hay espejo en la pared, cuando giro para el costado, lo tengo al Espíritu Santo parado al lado mío de la cama. Yo estaba durmiendo ahí, él estaba parado aquí, viendo todo el piso. Es una locura lo que te estoy contando, pero ya conmigo el Evangelio para los locos. El Evangelio para los que creen. Quiero que me creas en esta noche, yo no voy a venir a mentirte. Y cuando lo veo parado así, lo empiezo a mirar de abajo y lo único que veo es un manto blanco. Y veo cuando usted ve el sol en la ruta, a lo lejos, que parece que se corre todo así. Veo toda una figura resplandeciente que se mueve todo así. Lo único que calzo a ver es no un rostro, sino la forma de un rostro y dos ojos como llama de fuego. No discerní si tenía nariz, si tenía boca, no lo pude discernir. Lo único que sé que él agarró y me dijo con una voz apacible: yo soy el Espíritu Santo. Y cuando él dijo eso, yo pensé por dentro mío y dije: Señor, tengo miedo. Solamente lo pensé. Y cuando dije: Señor, tengo miedo, él, sin tocar el piso, se retiró del dormitorio y se puso del lado que da al pasillo, saliendo del dormitorio, y dejó la puerta abierta. Pude ver las espaldas cuando se metió para el lado del pasillo, y todo el dormitorio quedó iluminado de una gloria de Dios. Estuvo 3-4 segundos y se fue. Estuve 3 días, hermano y hermana, que caminaba y vio como la sombra, que vos vas a tocar algo y parece que la sombra lo toca. Así estuve 3 días. Caminaba para acá y había algo que caminaba atrás mío, y si yo hacía esto y lo quería correr, algo venía y lo corría. Yo soy pintor, pinto casas. Cuando estaba en el trabajo y quería pintar el zócalo, parecía que había alguien y pintaba el zócalo, y paraba para acá y me daba vuelta y digo: ¿quién está? Era la presencia de Dios, era el Espíritu Santo. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a hablar. Siento una unción de Dios tremenda. Vamos a hablar la primera parte de este mensaje que me dio el Señor en esta noche, y lo podríamos titular en esta noche: el toque del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser tocados por Dios hoy? Hoy lo podríamos titular: el toque del Espíritu Santo. Y voy a leer 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 hasta el 13. Voy a leer 13 versículos, que Dios me ayude en esta noche, como siempre lo ha hecho. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaías de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vaca de mí, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 4 dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a él, Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Querido, ¿te va? Pues el hombre mira lo que Dale. está delante de sus ojos. Estamos en contacto, ¿sabes? Pero Jehová ¿Sí? mira el corazón. Dale, dale. Versículo 8 dice: entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha Julián. escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías Sama, y él le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaías 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel le tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquí en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La primera parte de esta historia la podríamos llamar el toque del Espíritu Santo. Es el llamado cuando Dios lo llama a David. Es el primer toque, es el llamado, es el toque que Dios te da. Que después pasan 2, 3 días, 4 días, 5 días y vas al almacén y la unción está en el almacén. Apenas sacas los pies de la cama para levantarte para ir a trabajar o para ponerte a cocinar o limpiar tu casa, la unción está contigo. El primer toque del Espíritu Santo. Sus hermanos no creyeron, su padre no creyó, ni siquiera sus amigos posiblemente, no lo describe la Biblia. Pero lo más importante es que Dios lo llamó y Dios lo respalda. Y si Dios te llamó, Dios te va a respaldar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Porque al que Dios llama, Dios respalda. Amados, cuando Dios me ungió con los dones de sanidad y milagros en el 2010, no podía creerlo. Tantos años de búsqueda, tantos años de ayuno, oración. Y no es por vanagloria lo que le estoy contando. Quiero despertar, que ustedes se enciendan esta noche. El año pasado será un ayuno de un año completo para Dios. Pero no fue para pedirle nada, sino un agradecimiento a Dios. Le dije: Señor, te voy a dar parte de mi vida todos los días del año, los 365 días, de las 6, 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, solamente con agua. Quiero adorarte, exaltarte y darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Es solo para ti, Señor. Y no te quiero pedir nada. Le dije que, Señor, estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Primeramente por la salvación. Segundo, porque cuando nadie daba ni 5 de centavos por mi vida, tú me levantaste, tú me ungiste y tú me usaste para tu gloria. El toque del Espíritu Santo. Quiera que Dios despierte en este día el toque del Espíritu Santo en tu vida. Quiera que Dios despierte en este día y que tú puedas decir: a partir de este día voy a poner una disciplina para Dios. Voy a apartarme 1 hora para Dios. No sé, algunos podrán hacerlo a la noche, otros de día, otros a la madrugada, otros a las 2 de la tarde, pero tenga un encuentro con el Espíritu Santo, porque el día que usted tenga el encuentro con el Espíritu Santo, nunca más será la misma persona. La primera parte de la historia la podríamos titular el toque del Espíritu Santo. David no fue más la misma persona. Y la segunda parte de la historia voy a ir adelantando un poquito, porque la hora va avanzando. Le podríamos titular el despertar del guerrero. Diga conmigo: el despertar del guerrero. Tocando otra y decirle: ese soy yo. Es decir, ese sos vos, decirle: te tenés que despertar en esta noche. La segunda historia de este mensaje es el despertar del guerrero. David, después que fue ungido por Dios, dice la Biblia que venía un espíritu inmundo y lo atormentaba a Saúl. Y lo mandaron a llamar a aquel joven, aquel ungido de Dios, aquel salmista, aquel que cantaba alabanzas a Dios.
cuando David tocaba, diga conmigo, los demonios huían. Cuando David tocaba, los demonios huían. Amado y amada, cuando toques, los demonios huirán. Cuando cantes, los demonios huirán. Cuando prediques, los demonios huirán. Cuando hables la palabra, los demonios huirán. Cuando sirvas a Dios, los demonios huirán. Lo había ungido Dios. Dios lo ungió. Lo atormentaba el demonio al rey. Llamen a David, llamen a David. Las 5 de la tarde, hasta mañana, el rey estaba durmiendo, se despertaba endemoniado. Llamen a David. Y venía el hombre de Dios ungido y agarraba el arpa y hacía prim, 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 prim. Y el demonio salía huyendo en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, tienes que entender en esta noche, cuando se toca el teclado, la unción está fluyendo. Cuando se canta, la unción está fluyendo. Cuando se agarra el micrófono, la unción está fluyendo. Cuando hablas palabra de Dios, la unción está fluyendo. Tengo que ir avanzando porque no quiero robarse que... Pero esto sí que está bueno, ¿no? Esto sí que está bueno. Amado, Dios me permitió conocer otros países, viajar en avión, hacer servicios de sanidad, de milagros, ver cómo Dios encuentra muelas con oro, con platino, cómo ver el billutería se convierta en oro, ver hernias, tumores desaparecer. Enamorate del Espíritu Santo en esta noche. Gloria a Dios. Enamorate del Espíritu Santo en esta noche. Descubrí el llamado que tenés si todavía no lo descubriste. Y si lo descubriste, echale más leña al fuego en el nombre de Jesús. Echale más leña al fuego. Dice la Biblia que constantemente el altar de Jehová tenía que estar encendido. Por la mañana, por la tarde, por la noche, venían los sacerdotes y metían leña al fuego. Constantemente, ya conmigo, constantemente el altar mío tiene que estar encendido en el nombre de Jesús. Dios lo unge, el toque del Espíritu Santo. La segunda parte de la historia, el despertar del guerrero. Pero acá hay una revelación tremenda aquí en esta noche, porque antes de Dios mandarlo a pelear contra David, primero le tuvo que enseñar a echar fuera demonios. Ya conmigo, Dios nunca me va a enviar a un lugar que no esté preparado y capacitado. Nunca. Hace muchos años atrás, antes que Dios me unja con las sanidades y milagros, viajo para Mendoza y yo mi sueño, cuando viajo a Mendoza, digo al profeta, quiero entrar en el concilio del apóstol Héctor Bonarrico, que es un lugar que está en el centro de Mendoza. Y vos salís con canal de televisión y salís a Estados Unidos, tienen los canales de televisión y tiene un montón de cosas y tiene 2 pantallas gigantes como esta pared y esta pared de este lado. Y yo quería ir, digo, Señor, quiero predicar en ese lugar, venía ayunando, venía orando y digo, quiero predicar en ese altar, Señor, que la gente pueda sentir tu presencia, tu unción. Y ese viaje no prediqué en ese altar. Y me acuerdo hasta el día de hoy que me vine enojado y discutiendo y peleando con Dios en el micro y dije, Señor, ¿por qué hice 1200 kilómetros para venir hasta acá? Y oré, ayuné antes de venir y sigo ayunando y orando y no me dejaste entrar en el concilio. Si tengo la unción del Espíritu Santo, tú me has ungido. Cuando oro, las personas reciben el toque tuyo. Cuando hablo, la unción cae, Señor, porque siempre te lo pedí, porque hay algo que siempre le pedí a Dios, amado y mi hermano, al ser tartamudo, al no tener teología, no tener seminario, al no saber cómo presentarme delante de las personas, siempre le pedí al Señor una cosa. Le dije, Señor, cuando tengo que hablar tu palabra, que tu unción me respalde en el nombre de Jesús. Toda la vida le pedí eso al Señor. Le dije, Señor, quiero que por favor, ungime, no quiero pasar vergüenza. Y ese viaje no entré, pero pasaron los años y cuando Dios me unge con los dones de sanidad y milagros, me manda otra vez para aquel lugar. Y cuando voy a aquel lugar, se me abre la puerta de ese lugar y Dios hizo cosas impresionantes. Dios sanó enfermedades de todo tipo, gente que contaba testimonio, los relojes se convertían en oro, las muelas. Dios hizo cosas tremendas.
Y cuando volví, venía llorando en el micro y le dije, Señor, gracias porque me dejaste entrar en este lugar. Y el Espíritu Santo me habló y dijo, ¿sabes por qué no te dejé entrar años atrás? Porque no estabas preparado para ese altar. Por eso no entraste. No era que yo no quería, no tenía planes contigo, sino que no estabas preparado para entrar en ese altar. Hoy entraste, me dijo, porque estás preparado para ese altar. ¿Me está entendiendo en esta noche? Aplauda al Señor. Aplauda al Señor en esta noche. Por eso Dios, antes de enviarlo a pelear contra David, lo tuvo que usar en liberación contra los demonios que lo atormentaban a Saúl. Cosa que la fe crezca en David y diga, wow, Dios está conmigo. Cuando toco el arpa, los demonios huyen en el nombre de Jesús. Ven conmigo, antes de usarme, Dios me va a preparar. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo lo llevó a Jesús a ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, dice que él subió lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Lo dice así la Biblia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Pero las cosas cambiaron, diga conmigo, cuando él descendió. Porque la Biblia dice que él descendió en el poder del Espíritu Santo. Primero subió lleno del Espíritu Santo y cuando descendió, descendió en el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es estar lleno del Espíritu Santo, otra cosa es estar en el poder del Espíritu Santo. Y él cuando entró en la sinagoga le dieron el libro y abrió y estaba en Isaías y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado y me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón, darle vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, libertad a los oprimidos, a los presos. Y dijo, esta escritura se ha cumplido hoy entre vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Diga conmigo, por eso hay que prepararse. De que usted esté aquí, eso que tiene hambre de Dios. Usted tiene hambre de Dios, por eso está aquí en esta noche. Por eso los que se quedaron porque hace frío, bienaventurados son porque tienen hambre de Dios. Y el que tiene hambre se le dará el poder del Espíritu Santo. La tercera parte de esta historia, venciendo al gigante. Qué lindo esto. Yo no sé cuántos tienen gigantes en esta noche. Y a veces gigantes no son solamente demonios, sino que son unas trabas económicas. A veces los gigantes son la economía. El enemigo te cierra la entrada económica, te ata en la finanza para que vos no puedas crecer espiritualmente, no puedas ser libre y te tiene atado preocupado y preocupada para que no puedas disfrutar de la gloria de Dios. Muchas veces me ha pasado que estás atado en lo que es en la economía y cuando vas a orar y te presentas delante de Dios y quieres entrar en su presencia, tu mente está volando que tenés que pagar la luz, que tenés que pagar el gas, que tenés que darle de comer a tu familia, que tenés que pagar esto, que tenés que pagar al cuello y no puedes disfrutar de la gloria de Dios. Por eso yo no sé el gigante que tenés en esta noche, pero lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Pero en el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 45, Dios le dijo esto al gigante. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla.
hice la tengo que hablar foto, de Dios. ahí vino mi amigo, el cajeta Cuando viene el bigote. gigante, ¿Quién así dijo? le tenés que hablar al gigante. En la foto. Así se da la ¿Por qué? ¿Por qué no dijo? tenés que Por tener vos cuando respeto. llegaste, ahí Al vino hermano mi no le amigo, tenés que el tener miedo, cajeta lo tenés que bigote. atar en el nombre de Jesucristo El Nazareno. cajeta bigote. ¿Por qué? Porque vos la gente bigote el de allá, ¿te acordás? Así la Se quedó habló con David. Ah, sí. Tú vienes a mí con espada, lanza y cabalino, vos que tenés 2 metros 87.5, dice la palabra. Casi 3 metros el tipo, che. Pero cuando hay alguien ungido, diga conmigo, cuando hay alguien ungido algo pasa. Cuando hay alguien ungido algo pasa. Porque todo el rey huía, el rey estaba más endemoniado que el mismo diablo, Saúl huía, al ver a Saúl con miedo, todos huían, todo el escuadrón, todos los que estaban preparados, capacitados y habían estudiado para la batalla, huían. Pero esto no se trata de estudiar para la batalla, se trata de creerle a la palabra de Dios. Estaban preparados, estaban capacitados, estaban entrenados para pelear contra el enemigo, pero decirle que está al lado, esto no es con tu fuerza, Esto no es con tu fuerza. es con la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando tenés problemas en tu hogar, tenés problemas en la familia, tenés problemas en tu casa, con el matrimonio, con tus hijos, no son con tus fuerzas, es con la unción del Espíritu Santo. Todos huían porque todos los querían agarrar con su propia fuerza. Y ellos decían, con mi propia fuerza soy débil delante de él. Con mi fuerza no lo voy a vencer. No voy a poder vencerlo. Y encima se agrandaba el diablo y decía, tráiganme aquí a uno que pelee conmigo. Y se paraba ahí. Y también a David le dijo un montón de cosas. Le dijo, que soy perro, le dijo Goliat. Que soy perro para que vengas con espada, con palo, con piedra. Y ahí fue cuando David le soltó esta palabra. Ya conmigo, hoy venzo al gigante en el nombre de Jesucristo de Nazaret.